Es la imagen que los socios de gobierno han querido mostrar hoy. Buena sintonía ante las cámaras después de un enfrentamiento en público sin precedentes. Los choques nunca son agradables. Unos y otros tratan de rebajar el tono y evitan ahondar en la brecha. Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo interprofesional. ¿Se arrepiente de algo de lo que ocurrió? Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61%. Aunque mantienen intactas sus posiciones, el PSOE se queda solo en su decisión de no rectificar. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Y en esas discrepancias en la coalición ha hurgado el líder del PP. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor. Una de las protagonistas, María Jesús Montero, no ha hablado todavía y esta mañana no ha acudido al Congreso por estar enferma. Los populares ironizan con su ausencia y Vox se suma a las críticas. Una pronta recuperación a la ministra de Hacienda. Supongo que sufre una indigestión. Son ustedes unos estafadores que se aprovechan de los que menos tienen. El salario mínimo con Vox en el gobierno sería 0 y el salario mínimo con el Partido Popular en el gobierno sería tan mínimo que ni siquiera daría para vivir. A la pregunta de si hay crisis con Sumar, En absoluto. el presidente es tajante. Pese a las diferencias, las dos partes insisten en que el Ejecutivo goza de buena salud. UGT señala que no están en contra de que el SMI tribute, pero cuando su cuantía sea mayor, y pide a Hacienda que negocie con ellos. Creemos que el SMI, cuando llegue a un nivel adecuado, deberá de cotizar como todas las demás rentas, pero en todo caso lo tiene que hacer de manera progresiva y no con un salto de estas características. Lamenta Comisiones Obreras que quien cobre el SMI tenga que tributar no llegará al 60% del salario medio, lo que incumple, dice, el acuerdo de gobierno y la Carta Social Europea. La forma de resolver esto es llevar a la ley un criterio según el cual el SMI en España siempre se situará en esos términos. Al menos será en neto, es decir, lo que el trabajador y la trabajadora se llevan su bolsillo a su casita, el 60% de la media salarial. El Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta cree que ha sido una decisión política sin ánimo recaudatorio. Explica que tributarán solo una minoría, menos incluso de los 500.000 que cifra Hacienda, y calcula que supondrá menos de 200 millones. Una cantidad pequeña que seguramente el Gobierno debería llevarles desde luego a modificar la estructura del impuesto para que tampoco paguen, ¿no? Los empresarios que rechazaron la subida creen que el SMI no debe tributar. El gobierno aquí hubiera podido estar un poco más acertado, ¿no? Ya que estamos hablando de las, yo diría, clases trabajadoras que perciben menos salarios, pues lo normal hubiera sido que se hubiera incrementado el mínimo exento. Esto no significa que estén al lado de la ministra de Trabajo, a la que Sánchez Llibre ha calificado de hincha radical dentro del gobierno. Votos emitidos. El Congreso convalida el nuevo decreto ómnibus que pactó el gobierno con Junts y que sale adelante gracias también a los votos del PP. Solo se ha abstenido UPyN y Vox ha votado en contra. Los 3 directivos de la Federación acusados de coacciones han negado hoy haber presionado a Hermoso o haber actuado en nombre de Rubiales. El ex seleccionador Jorge Vilda ha dicho que la conversación con el hermano de Jenny en el avión fue iniciativa propia, preocupado por el revuelo mediático. Por la preocupación que tenía en ese momento y para intentar normalizar la situación, pensando en el futuro y pensando en la celebración y pensando en mi selección. Conocía muy bien a Hermoso, pero no habló con ella después del beso. Ahora, tras escucharla en el juicio, admite que... Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba. El otro directivo, Albert Luque, defiende que fue a Ibiza como amigo de Jenny Hermoso. Él envió los mensajes a la amiga de la jugadora en los que decía que se quedaría solita. Desafortunada, por un cúmulo de cosas que si volviera para atrás, o hoy en día digo, me arrepiento esa respuesta. Y el responsable de marketing que las acompañó en Ibiza insiste en que solo hacía su trabajo. Yo soy un profesional y ellos son directivos de la federación. Que estoy ahí para ayudar a todo el mundo. En su informe final, la fiscal ha estado contundente. Fue agresión sexual. No hubo consentimiento, no hubo pregunta, no hubo respuesta.
Fue sorpresivo, inesperado y sin posibilidad de reacción de la víctima. Ha lamentado haber tenido que preguntarle a Hermoso por qué lo celebró después. Ha hablado de revictimización. ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Podemos exigirle eso? ¿Es menos víctima por eso? A los acusados les ha reprochado que solo les preocupara, ha dicho, su chiringuito. La revista Time retrató a Elon Musk sentado en el despacho Oval, al mando del país, y anoche la portada casi se hace realidad. Con su hijo y una gorra de la campaña de Trump, el hombre más rico del mundo fue la estrella invitada. Trump firmó un decreto para darle más poder, para recortar la administración y despedir a trabajadores públicos. Difícil seguir la cuenta de cuántos ha echado ya. Inspectores, fiscales que investigaron el asalto al Capitolio, encargados de la ayuda al exterior o de programas de diversidad. A los que le preguntan si está orquestando un golpe de Estado, les responde que los estadounidenses votaron a Trump para esto, que los burócratas no deberían estar al mando. Lo dice él, que tampoco ha sido elegido en las urnas. Así lo defiende Trump. Dice que ya ha encontrado miles de millones de dólares de fraude y corrupción. Musk habla de funcionarios que se han enriquecido misteriosamente, de sobornos y gastos ridículos. Hace poco pusieron este ejemplo. 100 millones de dinero del contribuyente gastados en preservativos para Hamás, en Gaza. Pero esa partida no existe. Una periodista le pregunta por qué fiarnos entonces de lo que dice. Él responde que a veces se equivoca. Los jueces están parando muchos de sus recortes. Trump dice que entonces habrá que mirar a esos jueces. Desafiando a los jueces, ignorando al Congreso, Trump firma un decreto detrás de otro y aquí algunos hablan de crisis constitucional. Pero por mucha indignación que despierte el enorme poder que le está dando Elon Musk, la popularidad de Trump es más alta ahora que en su primer mandato. La habitual euforia que suele mostrar Elon Musk en sus apariciones contrasta con lo que le está ocurriendo a su compañía. Pese a que el fabricante de coches eléctricos Tesla subía y subía el año pasado en bolsa, aún más desde que se intuyese la victoria de Trump, lleva ya 2 meses cayendo, tanto que ha perdido más de un 30% de su cotización, aunque vale casi un 75% más que el año pasado. Algunos analistas creen que el mercado había valorado excesivamente las expectativas de crecimiento de la compañía. Ha publicado los resultados del cuarto trimestre. Esos resultados del cuarto trimestre no solamente no han sido buenos, apenas crecen las ventas un 2%, bajan notablemente la venta de vehículos, han tenido que bajar los precios de los vehículos para intentar ser un poco más competitivos. Pese a ello, sus ventas en Europa han caído drásticamente en los principales mercados, casi un 65% en Francia, en España más de un 75% y en Alemania cerca de un 60%, un desplome que algunos analistas vinculan directamente al apoyo que está dando Elon Musk a la ultraderecha de ese país. Pero hay más razones. Algunos esperan al último modelo y otros se decantan por otras opciones. Que a Europa y Alemania también, claro, están llegando muchos vehículos 100% eléctricos chinos que tienen un mejor precio, tienen seguramente tecnológicamente son mejores que los Tesla. Y esto, dicen, podría suponer el resurgir de la industria europea del automóvil y agravar, por tanto, la actual crisis de Tesla, a la espera de los nuevos movimientos de Trump. Y el alto el fuego en Gaza está en un punto crítico. Netanyahu ha dicho que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado, el ejército reanudará los ataques en la franja. Esta mañana ha habido al menos un muerto y varios heridos en un ataque aéreo en Rafah, en el sur de la franja, donde Israel ha desplegado tropas adicionales en Gaza y alrededores, preparándose para una eventual vuelta a la guerra. Los mediadores entre Israel y Hamás están tratando de evitar que la tregua se rompa. Tampoco ayudan las palabras de Trump, quien ha vuelto a decir que tomará Gaza, y lo ha dicho ante el rey Abdalá de Jordania de visita en Washington. Tanto Jordania como Egipto insisten en que Gaza es para los palestinos y han vuelto a rechazar el plan de Trump para acoger en sus territorios a desplazados gazatíes. El presidente de Ucrania se abre por primera vez en casi 3 años de invasión a hablar directamente con Putin y a intercambiar territorios para poner fin a la guerra. Zelensky no especifica con qué regiones de la Ucrania ocupada está dispuesto a negociar. El Kremlin ya ha respondido y dice que no acepta un trueque por las tierras que Ucrania ha invadido en la región rusa de Kursk. Mientras tanto, Moscú ha lanzado esta noche un bombardeo masivo con drones y misiles balísticos sobre Kiev. Es uno de los peores ataques en semanas y se ha dirigido contra instalaciones militares, pero también ha dañado edificios residenciales. Según las autoridades ucranianas, ha muerto una persona y otras 15 han resultado heridas, una de ellas un niño.